¿Cuál es el segundo tumor en frecuencia de los benignos? Es la hiperplasia nodular focal. Eso es mucho menos frecuente que los anteriores, y esta hiperplasia nodular focal, más que un tumor, es una malformación que es como un segmento de cirrosis en un hígado sano. Esta cirrosis focal se la llama así porque tiene hepatocitos casi normales, rodeados de tabiques fibrosos, y esos tabiques tienen conductos biliares, y es el único tumor que tiene estos tabiques biliares, que si uno lo muestra a un patólogo y no le cuenta que es una hiperplasia nodular focal, le va a decir que es una cirrosis. Así que, en general, estos tabiques fibrosos suelen estar centrales y salen radiados como si fuese una naranja a la periferia, y de esto se basa su diagnóstico de certeza en los estudios. ¿Qué factores predisponentes hay de hiperplasia nodular focal? Todos aquellos que alteren la vasculatura hepática. Esta malformación suele ocurrir cuando hay, por ejemplo, una hipertensión portal idiopática, cuando hay una telangiectasia hemorrágica hereditaria, cuando hay malformaciones vasculares congénitas como agenesia de la vena porta o shunts portosistémicos congénitos, y también se lo ven en síndrome de Budd-Chiari. Así que todo lo que altere la vasculatura del hígado predispone a hacer estas hiperplasias nodulares focales, y como está constituido por hepatocitos, son bastante isoecogénicos los nódulos de hiperplasia nodular focal. La tomografía se ven algo iso o hipodenso, de acuerdo al contenido de fibrosis que tengan. La característica es que en la resonancia se ven bastante isointensos, y la cicatriz central se ve hiperintensa en T2. Así que el nódulo es difícil de ver del parénquima adyacente. Es el tumor que más se disfraza en la secuencia sin contraste. Lo que ayuda es esta cicatriz central, que suele ser chiquita, menor a 2 centímetros, no una cicatriz gigante central, hipointensa en T1, hiperintensa en T2. Esto, que parece un aburrimiento, lo hace separar de otros tumores malignos que pueden tener cicatrices centrales, como por ejemplo el hepatocarcinoma fibrolamelar, que se ve totalmente diferente a esto. Así que estudiarse cómo se ve uno, cuando te encontrás con el otro, decís esto no es una hiperplasia nodular focal. Así que la cicatriz tiene fibrosis, y por lo tanto en el ultrasonido se ve hiperecogénica. Fíjense muy bien cómo se ve la cicatriz en la histología, con vasos. Acá no lo veo, pero tiene conductos biliares, créanme, y en la ecografía se ve hiperecogénico. La característica es que es un tumor bien vascularizado en fase arterial, por lo tanto se puede ver con el Doppler y con el Power Angio este signo que se llama rueda de carro, en la cual llega un vaso arterial al centro de la cicatriz y vasculariza el resto del nódulo, como si fuesen rayos de una bicicleta. Esta cicatriz, como yo les conté, se ve hiperintensa en T2 e hipointensa en T1, y el tumor suele ser bien vascularizado en la fase arterial. Así que bastante iso o hipodenso en esta tomografía. Se ve que capta contraste en fase arterial, hiperdenso, se homogeneiza bastante en la fase portal, y termina de homogeneizarse con respecto al parénquima en la fase tardía. ¿Qué pasa con la cicatriz? Yo les conté que el contraste entra lento, por lo tanto en la fase arterial la cicatriz no tiene contraste, y en la fase tardía el contraste ya llegó para quedarse un rato más. Así que estas características de la cicatriz son claves para definir si otro tumor con cicatriz que no se comporta así no sea una hiperplasia nodular focal. No todo lo que tiene una cicatriz central es hiperplasia nodular focal. Así se veía en la tomografía, igual se ve en la resonancia. Cicatriz que se vasculariza más lentamente y se carga de contraste en la fase tardía. En cambio el nódulo se vasculariza precozmente y se tiende a homogeneizar tardíamente. ¿Qué pasa con los hepatocitos? Tienen transportador y el ¿qué pasa con el nódulo? Tiene hepatocitos y el hepatocito tiene transportador, por lo tanto es el tumor que por excelencia es isointenso en la fase hepatobiliar, como pueden ver, igual que el parénquima, con una cicatriz central que se nota más. ¿Qué pasa cuando hay dudas si el tumor está en un lugar mal puesto? Hay que biopsiarlo, y la inmunohistoquímica, aparte de parecer una cirrosis con hepatocitos casi normales, cicatrices,
se pueden ver en la inmunohistoquímica un patrón típico con glutamina sintetasa. No todos los pacientes se biopsian, la minoría con esta entidad, pero si no tiene las características habituales, porque tiene grasa, o bien tiene lavado portal, como pueden ver, no retiene el contraste, nos puede hacer dudar del diagnóstico, y si está en un mal lugar, la cirugía ser peligrosa, y por lo tanto la biopsia puede separar las dudas que tenemos. Para el diagnóstico de hiperplasia nodular focal es necesario siempre un estudio dinámico. No se puede hacer solo por ultrasonido o por Doppler. Siempre estudio dinámico. Tiene una muy buena especificidad, la resonancia parece mejor que la tomografía. Siempre el diagnóstico debe hacerse en ausencia de antecedentes oncológicos o enfermedad hepática, en un individuo que tenga laboratorio normal y asintomático, y cuando esto es así, no es necesario el seguimiento con imágenes cuando hay todos los hallazgos típicos. Esto también es motivo de un ítem del consenso, porque estos tumores no crecen, no se complican, no se malignizan, y no hay que hacer, por lo tanto, estudios ni seguimientos, ¿sí? Las complicaciones son raras, y como el diagnóstico incierto puede ocurrir, si está en un buen lugar se saca, si está en un mal lugar se biopsia. ¿Qué ocurre con el tumor menos frecuente? El adenoma hepático. El adenoma hepático es un tumor mucho más complejo que los anteriores, porque los anteriores tenían una sola característica, y no hay un solo tipo de adenoma. Esa es la mala noticia que tengo para dar. Hay muchas situaciones predisponentes al adenoma. El que ustedes conocen son los anticonceptivos orales, que aumentan el riesgo más de 40 veces. Pero hoy en día la musculación, el deporte de alta competencia hace de la utilización de anabólicos esteroides, y estos se asocian con adenomas en varones. La obesidad y el síndrome metabólico y un tipo característico de diabetes que se parece a la juvenil pero empieza en la edad adulta, que se llama MODY3, tiene la misma alteración genética que estos adenomas. Es decir, la mutación del HNF1-alfa, es un factor de transcripción nuclear. Así que también se ven estas entidades cuando hay sobrecarga de hierro, pubertad precoz, o existe glucogenosis, son todos factores predisponentes. Esto es tan así que ante una glucogenosis tipo 1, 3 o 4, hay que hacer screening ultrasonográficos de adenomas en la evolución. Como les dije, hay una clasificación molecular, genotípica de adenomas, que se correlaciona fenotípicamente con este. El adenoma más frecuente se llama inflamatorio, y antes era un tumor que se lo llamaba hiperplasia nodular focal telangiectásica, porque se la confundió con una hiperplasia nodular focal. Pero es un adenoma y el nombre es inflamatorio, ocurre en la mitad de todos los adenomas. Este adenoma tiene dilatación sinusoidal y una matriz extracelular muy rica, entonces se van a imaginar cómo se ve. Se asocia a obesidad y síndrome metabólico, y la transformación maligna es intermedia. Intermedia a la que tiene muy baja transformación maligna, que es el HNF1-alfa inactivado, que es esta mutación que da adenomas y también diabetes MODY3, y se caracteriza por un adenoma con marcada esteatosis que es bien homogénea, es el que le sigue en frecuencia, y tiene, como les dije, una baja transformación maligna, y es el adenoma de las adenomatosis múltiples. Por último, está el asociado a la mutación beta-catenina activada, es el menos frecuente, pero que tiene más alta transformación maligna, y suele ser el adenoma de los varones, ¿sí? Este adenoma tiene mucha atipía celular y cambios glandulares, se parece a un tumor bien inestable y feón, así que uno en la histología los reconoce muy frecuentemente, y está asociada también al uso de andrógenos. Como yo les conté, como este tiene grasa, el HNF1-alfa inactivado se ve hiperecogénico. Como este tiene hepatocitos con áreas telangiectásicas y algo de fibrosis, puede verse más ISO que este porque no tiene grasa. Y este, asociado a beta-catenina, como tiene estos cambios glandulares, inestabilidad de los vasos, tiene áreas hemorrágicas y de necrosis, es un tumor bien heterogéneo.
¿Cómo se ve en la tomografía sin contraste? El que tiene grasa se ve hipodenso, el que tiene sangre, por las hemorragias, si son recientes, se van a ver hiperdensas, si la hemorragia es vieja, hipodensas, por lo tanto, es el tumor que se ve bastante heterogéneo. ¿Qué pasa si tengo una resonancia y veo secuencias dentro y fuera de fase, y veo que la señal fuera de fase cae marcadamente con una hipointensidad muy marcada? En esta secuencia que ven la tinta china, es un tumor que homogéneamente tiene grasa, y esto es muy fuerte del HNF1 alfa inactivado. ¿Qué pasa con el tumor inflamatorio, con el adenoma inflamatorio? Este que se la llamaba hiperplasia nodular focal telangiectásica. Como tiene un componente mayor de fibrosis, suele tener bastante hiperintensidad en T2 y esta refuerzo en la periferia del tumor, lo que hace un signo muy característico como de las islas del Pacífico, que se llaman atolones, que se forman por el depósito del detrito del coral que generan los peces, muy lindo, que tiene una laguna central, y este atolón es típico de este adenoma inflamatorio. Así que, ¿qué pasa con el de beta-catenina? En la resonancia se ven heterogéneo y tiene estas áreas en T2 hiperintensa que después van a manejar el contraste diferente al resto. El contraste también se ve diferente en los tres. El HNF1 alfa no solo tenía grasa, sino que capta contraste en fase arterial y lava en fase portal y tardía. ¿Qué pasa con el asociado a beta-catenina? Bien heterogéneo de pique. Estas áreas hiperintensas en T2 son las que característicamente retienen contraste en la fase tardía, mientras el resto la lava. ¿Y qué pasa en el inflamatorio? No lava nada y se parece a una hiperplasia nodular focal. Así que bien difícil el adenoma. No hay un solo tipo de adenoma. Hay una buena correlación molecular con las imágenes, y esta correlación nos tiene que hacer tomar dos cositas de cada uno. HNF1 alfa inactivado, el mismo mutación que tiene la MODY3, grasa homogénea. Dentro y fuera de fase se ven muy diferentes, hiperecogénicos en el ultrasonido. ¿Qué pasa con el inflamatorio? Muy marcada intensidad en T2, retienen contraste en la fase tardía. ¿Qué pasa con el de beta-catenina? Es el tumor más heterogéneo. Algunas áreas hiperintensas en T2, que son las mismas que retienen contraste. Solo recordar poquitas cosas. ¿Cuál es la correlación que hay entre la resonancia y la pieza quirúrgica? En adenoma, mucha. Este es un estudio de casi 50 adenomas, que se le hizo una resonancia antes de la cirugía, biopsia antes de la cirugía, después se operó y se analizó toda la pieza. Ese fue el diagnóstico final. La clasificación correcta con la resonancia fue el 85%, con una variabilidad entre observadores muy baja. Y la biopsia clasificó correctamente los tumores menos frecuentemente que las imágenes, incluso utilizando inmunistoquímica, 82%. Por lo tanto, muy buena correlación entre ambas. ¿Cuál es la correlación entre un tipo y otro de adenomas? Muy buena. Fíjense ustedes que había 11 adenomas que eran HNF1 alfa inactivados. De esos 11, 10 tenían esta caída de la señal fuera de fase por grasa homogénea. Solo uno no la tenía. No todo lo que cae es HNF1 alfa, y había 4 falsos positivos que terminaron siendo inflamatorios. Lo rescatable de este estudio es que había 34 adenomas inflamatorios. De los 34, 28 tenían esta hiperintensidad marcada en T2 y retenían contraste. Todos los que hacen eso son adenomas inflamatorios. Así que hay que tener esto en cuenta. Es muy fiel la resonancia para la clasificación molecular, que no sirve para nada, como vamos a ver después. El modo de actuar con el adenoma es uno solo, independientemente de cuál pensemos que es el adenoma. Adenoma tiene hepatocitos, los hepatocitos no tienen transportadores, por lo tanto en la fase hepatobiliar es hipointenso. El
contraste intracelular se planteó para el hepatocarcinoma, pero la cosa no anduvo porque no todos los hepatocarcinomas pierden el transportador. Así que la industria atacó a los tumores benignos y se quiere vender este contraste como un diagnóstico importante entre adenoma e hiperplasia nodular focal. Los adenomas no captan, la hiperplasia nodular focal capta este contraste. Si bien esta revisión sistemática muestra muy buena sensibilidad y especificidad, los rangos fueron tan amplios y el alto riesgo de bias y la heterogeneidad de los estudios hicieron que no se pudieran apilar los datos en un forest plot. Por lo tanto, este estudio, esta revisión sistemática determinó que el alto riesgo de bias no nos podía dar datos apilados. Si bien, como pueden ver, buena sensibilidad y especificidad en los 6 estudios, el rango a la cual uno se somete es bastante amplio. Y esto se puede entender muy bien cuando en esta revisión sistemática se agregaron 12 series de casos. Y fíjense que cuando uno se enfrenta a un adenoma, puede encontrar algunos que capten el contraste patobiliar. Y eso ocurrió en el 16% de los casos. Es decir, 16% de los adenomas se comportan como hiperplasias nodulares focales porque captan contraste en la fase patobiliar y se ven iso o hiperintensos. ¿Qué pasa con las hiperplasias nodulares focales que se muestran como adenomas porque no captan contraste? Eso ocurrió más raramente, en el 6% de esta junta entre estudios y serie de casos. Es decir, cuando algo parece hiperplasia nodular focal lo es, muy pocos falsos positivos de hiperplasia nodular focal para adenomas, solo 6%, pero cuando algo se parece a hiperplasia nodular focal, no siempre lo es, porque hay algunos adenomas que se suelen ver isointensos. Bien, ¿qué conducta tomamos con los adenomas? Se sabe que los adenomas se rompen en cerca del 30% cuando estos superan los 5 centímetros, y si cuelgan del hígado como exofíticos, se pueden romper hasta la mitad. ¿Cuáles se malignizan? También depende del tamaño. El 5% en los mayores de 5 centímetros, pero se malignizan el 50% de los adenomas en varones. Y de esto es la decisión que debemos tomar con un adenoma, de esto depende. Es un tumor eminentemente quirúrgico que hay que hablarlo en equipo y debe operarse todo varón con adenoma, no importando qué forma molecular me parece que es. Debe operarse todo adenoma que tenga más de 5 centímetros, todo adenoma que crece, todo adenoma sintomático o todo adenoma exofítico pediculado, porque no importando el tamaño, no tiene parénquima que lo contenga y el riesgo de ruptura es alta. ¿En quiénes debemos seguir? Mujeres asintomáticas con consumo de anticonceptivos orales que lo suspendemos y en menores de 5 centímetros. Así que como conclusión, los tumores hepáticos benignos, el diagnóstico de hemangioma puede realizarse solo con el ultrasonido. Si cumple con todos los criterios y es menor a 3 centímetros, me quedo ahí. Si debo hacer un estudio dinámico, la resonancia es mejor que la tomografía, y la hiperintensidad en T2, que hace parecer a un quiste es el rasgo característico. La hiperplasia nodular focal necesita estudio dinámico para su diagnóstico, la resonancia parece mejor que la tomografía, capta contraste en fase arterial muy precoz, se homogeneiza bastante en la fase portal y termina de homogeneizarse en la fase tardía, y la cicatriz central capta contraste tardíamente. El adenoma siempre requiere estudio dinámico para su diagnóstico, es mejor la resonancia por esta caída de la señal en uno de los tipos fuera de fase, y es el tumor benigno que cuando lo diagnosticamos tenemos que pensar en cirugía, y la misma depende del tamaño y el sexo. En realidad me pidieron que hablara de qué hacer con un nódulo hepático, y qué hacer con un nódulo hepático. Las últimas 3 diapositivas dependen del sexo, del tamaño del nódulo, del sexo del paciente en el que ocurre, del tamaño del nódulo, de la localización, de si tiene síntomas, si hay morbilidad asociada y cuál es nuestra certeza diagnóstica del tipo de tumor. Uno puede decir, no hago más controles, o puede hacer controles por imágenes, o puede biopsiar, o puede sin biopsiar mandar a resecar.
¿En quién diría yo que un nódulo no necesita más controles? Cuando diagnostico un hemangioma no hay que seguirlo, y cuando diagnostico una hiperplasia nodular focal con un estudio dinámico, no necesito seguirla más. Si tiene hallazgos típicos y tengo 0 dudas diagnósticas, ¿sí? En un tumor que es asintomático. ¿En quiénes los sigo al tumor? En adenomas, pacientes que consumen anticonceptivos orales, adenomas no complicados, suspendo y veo qué pasa con el tamaño y espero la respuesta. En los adenomas menores a 5 centímetros en mujeres está aconsejado el seguimiento, aunque no esté vinculado a anticonceptivos, porque no es un tumor quirúrgico por el tamaño. Y también sigo cuando me parece hemangioma o hiperplasia nodular focal, pero tengo mínimas dudas diagnósticas en el tumor. ¿En quién biopsio? Biopsiaría a alguien que tengo un tumor con elevadas dudas diagnósticas, no sé qué es, en un individuo que suma 2 características, una de 2, o bien alta morbimortalidad quirúrgica, porque tiene comorbilidades, o bien el nódulo hepático está puesto en un lugar que una resección sería muy compleja o riesgosa. En esos casos lo biopsiaría, pero nunca biopsiaría, e iría directamente a la resección, sin nunca biopsiarlo. Cuando un tumor tiene elevadas dudas diagnósticas, es decir, no se parece a hemangioma ni a hiperplasia nodular focal, el nódulo se localiza en una región favorable para la resección, incluso laparoscópica, en un individuo que no tiene comorbilidades y tiene bajo riesgo. En las personas sintomáticas no lo biopsiaría porque no me cambiaría que al tumor tenga que sacarlo cuando hay dolor, hemorragia, fiebre, citopenias, o el adenoma, bien característico, está presente en varones, sin importar el tamaño se reseca, en mujeres que tienen más de 5 centímetros, en las que no responden a la suspensión de anticonceptivos, y como dije, hay que tener mucho cuidado con los pedunculados o exofíticos sin importar el tamaño. Así que gracias por los minutos de más, sé que hubo preguntas que tuve que andar anulando, así que Fer y Marcela, Esteban se está yendo, me van a ayudar a contestarlo. Gracias, Andy, la verdad es súper completa como siempre. Creo que Marce va a llevar adelante las preguntas Dale, Marcela, y ayúdame. bueno, hacemos el ping pong. Y Valerga se está tuneando pues va a salir en una entrevista ahora. Bien, maquillate, Esteban. Sí, sí, sí. Base, tenés que usar base. Muy buena, muy buena. Bueno, voy leyendo las preguntas. Dale, gracias. Carlos Sánchez nos pregunta, ¿los hemangiomas con calcificación se confunden con hiperplasia nodular focal? No, porque la hiperplasia nodular focal no suele calcificarse. Si yo veo un tumor con un componente central calcificado, pienso que no es una hiperplasia nodular focal y es un tumor que puede ser un hepatocarcinoma que ocurre en individuos sin factores predisponentes que se llama fibrolamelar. Ese hepatocarcinoma tiene componente central que es más ancho, que no se ve hiperintenso en T2, que nunca capta contraste y que además se calcifica. Después también él nos pregunta, ¿cuándo un hemangioma es gigante? Está establecido, creo que son 10 centímetros. ¿Sí? Está establecido por norma, digamos, como para publicarlo y es 10 centímetros. Pueden corroborarlo después, pero creo que es eso. Y dice, Daniela Viña nos pregunta, ¿cuánto debe ser el seguimiento de los adenomas cuando no tienen indicación quirúrgica? Bien, todo depende si lo conociste recién, 6 meses puede ser un buen tiempo. Si están estable durante mucho tiempo, uno puede irse al año. Si el paciente se embaraza, a 12 semanas. Eso está bien establecido. El embarazo y los adenomas implican un seguimiento más cercano. Esto estaba vinculado con clásicos trabajos que mostraron que un porcentaje muy alto, yo no recuerdo bien, pero es un trabajo que tiene como 30 años de antigüedad, se complicaban el 40% de los adenomas en las embarazadas, con ruptura, con dolor, hemorragia. Esto se revisó en una reciente publicación en Journal of Hepatology, que debe tener un par de años,
en la cual la complicación del adenoma en la embarazada fue casi nulo en ese estudio. Yo creo que no tuvieron complicaciones de la cohorte que siguieron. Y por eso nos dieron un mensaje, ojo que el adenoma y el embarazo no es tanta mala palabra. Pueden crecer y por eso es el seguimiento, pero en realidad la complicación no ocurre con la frecuencia que creíamos antes. Pero yo creo que cuando conozco a alguien, el seguimiento es más cercano, cuando veo que hay cierta estabilidad me quedo tranquilo, y si el tumor hace 5 años que los vengo siguiendo, yo no lo haría cada 3 meses. 6 meses creo que es un buen tiempo, y pasado algunos años y está todo estable, una vez por año no vendría más. Bien. Lo seguiría con el estudio más barato, porque voy a medir cosas nada más, y probablemente no le inyectaría gadolinio, porque el gadolinio tiene este fantasma del black box de la FDA que dijo, se acumuló en algunos pacientes muy característicos con tumores cerebrales y cirugías en el cerebro, y tampoco le haría tomografía para no irradiar con 100 tomografías en una vida a alguien que no necesita, así que lo haría con el estudio más barato posible, el mejor ecografista que lo mire siempre. El problema a veces es encontrar el mejor ecografista. Sí, tenés que motivar, ¿sí? Sí, tenés que motivarlo, y si él lo ve y si tiene una relación con el paciente, pero seguiría con la misma persona que lo está siguiendo. Bien, Mari Rodríguez nos dice, ¿qué importancia le das a una calcificación en un joven asintomático? Si es un quiste, pensaría en quiste hiatídico. Si es un joven asintomático, me gustaría saber si la calcificación ocurre en algo que se parece a un hemangioma o a otra cosa. Pero la calcificación habla de tranquilidad, pero yo les conté un tumor que se calcifica que es maligno, así que no siempre la calcificación habla de bueno. El tumor con calcificación central que me evoca en mi cabeza es un tumor maligno y no benigno, aunque hay tumores benignos calcificados, hay hiperplasias nodulares focales calcificadas. Pero yo no pensaría en la rareza de lo bueno. Cuando veo rareza abro los ojos y empiezo a pensar en no comerme nada no benigno, pero no me hace pensar en otra cosa que no sea quiste hiatídico hoy en día. Vos podés calcificar algunas infecciones hepáticas, por ejemplo, hay granulomas calcificados en personas grandes que tienen 3 milímetros, 5 milímetros, eso en mi libro es nada, es decir, no es una calcificación en un tumor, sino es una calcificación per se. Eso suele verse como secuelas de algunas hepatopatías no por virus hepatotrofo, digamos, infecciones inocentonas. Así que yo no le daría ninguna importancia a un granuloma calcificado, ni lo estudiaría por estudio dinámico. En general mide menos de 1 centímetro y no sirve para nada. Si es eso de lo que hablaba, no había casado bien a qué me preguntaba. No específico, así que sí. Bien. Bueno, le dimos todo el abanico. Ahí aclaró Marce recién, Mari, me parece. A ver, para que si no me voy para abajo, a ver. Que agarre el micrófono. Sí, si agarra el micrófono, por ahí es mejor. ¿Querés preguntarnos, Mari? O si quedó ya... Por ahí que ya quedó. Sí, bueno, no era un LOE con una calcificación central, es un paciente, un hallazgo casual, no ningún síntoma. Bien, Mari, perfecto. Preséntese que por ahí el doctor Andrés no la conoce, si no parece que son primos. Cuéntenos dónde está. Yo soy Mari Rodríguez, soy gastroenterólogo, estoy trabajando en Antofagasta, Chile, hace 7 años, soy de Venezuela. Bien. Un gusto, Mari. ¿Y el nódulo a qué se parecía, Mari? ¿A un hemangioma? No, ya la verdad, doctor, eso tiene tiempo ya, pero me quedó la duda. Yo le mandé a hacer otro estudio, en ese momento una resonancia, porque me traía una tomografía. La verdad, el paciente no volvió más. Bien. Sí recuerdo, claro, me dio la duda porque me preocupó en ese momento no haber tomado la conducta apropiada. Quizás le resté la importancia, pero después estuve revisando algunas lesiones con calcificaciones
que pueden ser MT. El paciente no tenía ningún síntoma. Yo más o menos me tranquilicé porque era en el contexto de un paciente asintomático, pero por eso quería ver qué otro abanico de posibilidades, que siempre que hay un tumor y hay una calcificación, por lo que veo, entonces hay que darle importancia más para lo malo, descartar lo malo que confiarlo, No sé, ¿no? a mí me gustaría saber, en qué contexto, como conté. Si es sano, asintomático, me quedo más tranquilo, pero me gustaría saber el tumor a qué se parece, cuánto mide y a qué se parece. Claro, no era un tumor menor a 2 centímetros, pero sí las otras características en cuanto al contraste, de la densidad tomográfica, no las recuerdo en este momento, pero sí lo que me recordé fue esa calcificación y, le repito, después no volví a tener contacto con el paciente, le mandé a hacer un estudio dinámico, pero bueno, lo tranquilizante es que sí, tan que era chicos, joven, no tenía calcificados, tumores tan chicos calcificados suena a cosa benigna, seguramente. Claro. Si estás trabajando en la zona de Chile, ellos también tienen hidatidosis. Hay otros países que es mucho menos frecuente, de Centroamérica, por ejemplo, pero en la zona de Chile no era quístico. No es quístico. El quistidatídico que tiene calcificación no es quístico. Se llama quistidatídico, pero es un tumor sólido, está calcificado y es un estadio 5, no hay zona líquida, pero eso puede ser un diagnóstico probable. Exactamente. Yo les mostré uno ahí, se veía chiquito y no parece quístico. Bien, gracias, Mari. Andrea, muchísimas gracias, doctor. Gracias. ¿Te animás a un ping-pong por razones de tiempo? Tengo que ir cerrando. Dale, Marce, pero así. Gisela pregunta: paciente mujer con varios adenomas, 4, el mayor de 4 centímetros, ¿qué harías? ¿O qué se mirarla, hace? Es sana. Eso se llama adenomatosis múltiple. Tener 4 no es adenomatosis múltiple. Adenomatosis múltiple también tiene una definición bien establecida. Yo creo que tenés que tener 6 o 10, 4 no es. Y es mirarla. Es decir, 4 adenomas uno no puede sacarlos, no tiene indicación quirúrgica porque el mayor tiene 4 centímetros. Esta es una paciente que yo seguiría, sin lugar a dudas. Vería que no tenga factores predisponentes, pero seguimiento. Muy bien, vamos a la pregunta de nuestro locutor, el doctor Hooker, y dice, y cerramos. Hooker dice: ¿qué hacer en un caso de un hemangioma asociado a síndrome de Cushing-Merritt? Si es resecable, resecarlo. Si es resecable, resecarlo. Si no, ponerte a hacer cosas hemodinámicas de oclusión, pero el primer gesto es resección. Muy bien, perfecto. Yo te escuchaba y me imaginaba que el radiólogo que trabaja con vos lo que debe haber aprendido, y los que se deben haber ido también. Me llevo muy bien. Sí, porque lo que sabés pone en jaque cualquier informe y estuvo buenísima la clase y fue muy motivadora, Andrés. La verdad que no voy a agregar mucho más de lo que dijeron, lo que dijo Fer al principio. Qué gusto fue tenerte y bueno, esperemos que el año que viene te volvamos a convencer para tenerte en la plantilla de docentes que le dan lujo a este curso. Escuchame, gracias por la invitación y gracias por siempre tenerme el cariño, verlo a Fer y verte a vos, siempre es motivador, me hace recordar mis viejos tiempos de juventud. Ahí googleé, son 10, la adenomatosis múltiple, el número es 10 de consenso, así que me habían preguntado eso, para que les quede bien el dato, y gracias por la invitación. Disfruto del radiólogo, aprendo mucho con él. Él cree que yo le estoy enseñando y yo creo que el que me está enseñando es él, así que está buenísimo trabajar en equipo, en eso se basa y me motivan las imágenes y gracias por invitarme a dar cosas que no es de mi especialidad. Muy bien, fíjate después, ahí hay de Cuba una pregunta para que te hagan. Y yo les contesto después por mail. Dale, la vemos en privado porque querían hacerte algunas
Y después hay felicitaciones y gracias por toneladas, así que eso lo vemos. Gracias. Siempre. ¿Hacemos un break de 5, Fer, o pegamos? Dale, gracias, Andy, cortamos gracias. y pegamos? Gracias, Fer. Gracias, Andrés. En 10 volvemos. Gracias, Marta.